La historia imparable. Buen día, soy su servidor y amigo Misael Cruz, pastor en la Iglesia Bautista La Zona de la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de La Zona para este día miércoles 8 de enero del año 2025. Si estamos vivos, vivamos lo que dice la Biblia. Perdón por el ruido de fondo, estoy con hermanos de la iglesia en Cuba. Estoy con hermanos en la iglesia de Cuba y es un gozo oírlos hablar y escucharlos. Señor, es una bendición que podamos así vivir en iglesia. Y desde acá, desde Cuba, les comparto lo que el Señor me ha dado el día de hoy para nuestro devocional de La Zona. La historia imparable. Oremos y vayamos a la Biblia. Señor, gracias por tu mensaje diario. Bendito eres. En el nombre de Cristo te glorificamos y te pedimos, Señor, que tu palabra nos dé aliento como cada día. Lo necesitamos. Y gracias porque sé que tu palabra ha de llegar a tiempo el día de hoy para todos nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Leo Isaías 3 del 10 al 15. Dice la Biblia: díganle al hombre justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus obras. Pero ay del malvado, mal le irá. Conforme a sus obras se le pagará. Ay, pueblo mío, oprimido por los imberbes, gobernado por las mujeres. Tus líderes te engañan y te hacen perder el rumbo. El Señor se dispone a litigar. Ya ocupa su pueblo para juzgar a los pueblos. El Señor abrirá juicio contra ustedes, ancianos y príncipes de su pueblo, porque han devorado la viña y tienen sus casas a los que les arrebataron a los pobres. Y tienen en sus casas lo que les arrebataron a los pobres. Dice, y tienen en sus casas lo que les arrebataron a los pobres. ¿Qué se creen ustedes, los que aplastan a mi pueblo y muelen a golpes el rostro de los pobres? Palabra de Dios, el Señor de los ejércitos. ¿Es esta la historia imparable? ¿Cuál historia imparable? No me refiero a la de los malos que abusan de los indefensos. Sí habla este pasaje de eso, de el malvado que oprime a los necesitados. Pero no es esa la historia imparable. ¿Cuál es la historia imparable? La historia imparable es la de Dios juzgando a esos malvados y haciéndole justicia al necesitado. Esto que leo, que escribió el profeta Isaías, sucedió hace miles de años. Y no es que fuera la primera vez que ocurría en la humanidad. Ha sido la historia de la humanidad desde hace muchísimo, desde que Caín mató a su hermano Abel, a engaños lo llevó al campo y allá lo mató. De allá para acá los malos han levantado su mano contra los sencillos, contra los humildes, contra los que son cándidos. Han abusado de eso y los golpean, les quitan, los matan, los esclavizan. Sin embargo, pensemos en esto. Si no hubiera habido un control, si no hubiera habido límite para esa maldad, imagínense dónde estaríamos en este momento. Pero en cada momento de la historia, en cada lugar de la historia, donde ha habido un malvado, un abusivo, un tirano que ha querido imponer su maldad sobre los necesitados, aparece Dios y dice este juicio que nos ha dicho hoy: ¿qué se creen ustedes, los que aplastan a mi pueblo y muelen a golpes el rostro de los pobres? ¿Qué se creen? Y viene Dios y ejerce justicia. Esta es la historia imparable. Dios entrando en la historia de la humanidad y haciendo justo juicio y deteniendo a los malvados. Los que vivimos más hacia este lado de la historia, los que conocemos la historia más reciente, fue Dios quien paró a Hitler. Fue Dios quien detuvo a los comunistas. Fue Dios
quien detuvo a Idi Amin Dada, fue Dios quien detuvo a todos los malvados que oprimen a los necesitados y lo seguirá haciendo. Por eso, hermanos y amigos, este es el mensaje para ti y para mí. No nos volvamos del bando de los que oprimen, porque finalmente tendríamos que enfrentar la justicia de Dios, la historia imparable, porque a Dios nadie lo puede detener. Por eso necesito decir finalmente esto: si tú estás siendo oprimido, si tú estás siendo atacado, si tú estás siendo dañado por los que ejercen su poder para oprimirte, ven delante de Dios en súplica y en oración. Él es el juez justo y Él hará justicia. El malvado que daña a los necesitados no es el Todopoderoso. No ha sabido hacer buen uso de los recursos de algún tipo que Dios le ha permitido tener. Pero Dios vendrá y siempre sacará el rostro, siempre defenderá a cada necesitado. Creamos de la Biblia, esta es la historia imparable. Simplemente reflexionemos en esto. Si Dios no hubiera venido a salvar a los necesitados, a los oprimidos, en cada etapa de la historia, ya hubiéramos sido tragados los humanos por esos malvados y la maldad habría triunfado, pero no ha triunfado ni triunfará, porque Dios viene a salvar a los necesitados. La historia imparable. Cubrámonos bajo el cobijo de Dios, la historia imparable de su amor y de su cuidado. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el Señor dice así, y con estas palabras cierro este momento de reflexión devocional. Díganle al hombre justo que le irá bien. Díganle al hombre justo que le irá bien y que comerá el fruto de sus obras, pero ay del malvado, mal le irá conforme a sus obras, se le pagará. Humillémonos delante de Dios y sigamos su camino, que al final de cuentas, el que se humille, el que se mantenga firme en el camino de la bondad, ese será levantado. Amén. Gracias, Señor, por lo que nos has dicho hoy en tu palabra. Señor, escucha al que está clamando a ti buscando justicia y ayúdanos a mantenernos en ese lado, en ese bando, el bando de la justicia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga. Si esto ha sido de bendición para usted, los espero por este mismo medio el día de mañana. Que Dios los guarde y los bendiga. Amén.